Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante complejo y delicado, porque yo sé que muchos de ustedes se van a sentir un poco incómodos, ya que desde que tienen uso de razón y cuando llegaban a la parte o la etapa adulta, cada uno tiene una perspectiva. Y el tema tiene que ver con las finanzas, con el dinero. El tema de la predicación es la Biblia y el orden de Dios en el manejo del dinero. Cada uno tiene una manera de cómo organizar y administrar el dinero. Pero Dios nos deja a nosotros, los cristianos, en su palabra, el orden de Dios. Muchos quizás conocen la cultura judía, ¿cierto? Conocemos a los judíos, los de Israel. Este pueblo, esta nación, sobresale porque regularmente yo no he visto un judío pobre. La gran mayoría son muy prosperados en las cosas económicas. Y todo eso, hermanos, es porque ellos han basado su administración en la palabra de Dios. Usted y yo somos iglesia de Cristo. Y también Dios nos deja la palabra para poder manejar y administrar esta área tan compleja. Estamos acostumbrados a escuchar de Dios acerca de su voluntad, de la vida eterna, pero hay una palabra que Dios quiere que tenga su pueblo. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? Vamos a crecer en el Señor. Voy a invitarle que deje un apartado ahí en el texto que leímos y vamos a ir a Éxodo capítulo 22, versículo 14. Con la ayuda de Dios y la guía de su palabra vamos a tocar algunos puntos importantes, principios que nos dan claridad para vivir una vida que glorifica a Dios en el área de las finanzas. Dios quiere que su pueblo sea prosperado. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Pero tenemos entonces que tomar en cuenta el consejo y la dirección de nuestro Dios. Vamos a ver el primer punto. Pedir prestado. ¿Qué hacemos cuando pedimos prestado dinero? Esto es muy importante. Dice el texto: pero si alguno hubiere tomado prestado o prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, ¿me ayuda a leer? Deberá pagarla. Este punto que encontramos aquí, hermanos, nos habla la palabra de Dios de una persona que pide algo prestado. Dice que si le pasara algo a eso que se pidió prestado, se tiene entonces que, ¿qué, hermanos? Que recuperar. Este versículo nos habla de las cosas prestadas. Somos muy dados en la cultura mexicana a pedir prestadas las cosas por alguna razón. A veces son necesarias, porque todos necesitamos de todo, ¿cierto? Amén. Pero ¿se ha dado cuenta que cuando pedimos algo prestado regularmente sucede que se descompone, se raya o se pierde? Casi siempre sucede eso. Entonces nos enseña la Biblia a tener en cuenta esto. Dice la palabra de Dios que nos habla acerca de cuando alguien pidió prestado, dice, la bestia de su prójimo. Aquí la palabra nos enseña una ética cristiana elevada por encima de las personas de aquí de la tierra. En algún momento cuando fui joven, yo escuchaba ahí donde nacimos y crecimos esta frase que hablaban mucho la gente adulta, que hay dos cosas que no debe prestar el hombre. Una es la mujer y otra es ¿qué? El caballo. No sé si usted ha escuchado esa frase. Un hombre nunca debe de prestar ni la esposa ni el caballo. Bueno, quitemos el caballo y pongamos el carro. Quitemos el caballo y pongamos la bicicleta. Porque la palabra de Dios nos habla a tener cuidado respecto a estas cosas. Si tú pides algo prestado, el deber es que, hermanos, devolverlo como te lo prestaron a ti. ¿Cuántos dicen amén? A partir de hoy, quizás usted dirá, pastor, yo no sabía este asunto. Bueno, no lo sabías. A partir de hoy tenemos un conocimiento que nos hace más responsables delante de Dios. Vamos a entender un poco más este principio bíblico. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5.
Es bien complicado y difícil cuando nos toca pedir prestadas las cosas. Sabe que como cristianos a veces hay diferencia entre los hermanos porque no saben cómo actuar frente a las circunstancias de la vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 5 y 6. Aquí nos habla de Eliseo, el profeta, el hombre de Dios. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, aquí la escena es de que estaba Eliseo con los profetas, iban a ir a talar árboles. Y por alguna razón, dice el pasaje, versículo 5, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, ¿era qué? ¿Por qué exclamó este profeta estas palabras? Porque sabía que era prestada y si se perdía, él tenía que ¿qué? Pagarla. Por eso él, y si se da cuenta, hermanos, esa última frase está con signos de ¿qué? De admiración. Fue una expresión muy grande que dijo él, este hombre, este profeta de Dios. Ah, Señor mío, era prestada. Tenía que recuperarla. Por eso gritó. Él sabía el principio. Versículo 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Esto se llama, hermanos, milagro de Dios. Porque humanamente es difícil que un metal tan pesado pueda flotar en el agua, ¿cierto? Amén. Bueno, eventualmente Dios hará milagros en su pueblo para que no paguen aquello que pidieron prestado. Pero un milagro, hermanos, es algo extraordinario que no siempre sucede. Llega a suceder eventualmente, pero no siempre serán así las cosas de Dios. Aquí obró Dios de una manera milagrosa para que no pagara el profeta lo que había perdido. En el caso de nosotros, no siempre Dios hará un milagro, pero si pides algo prestado y se descompone o se raya, el deber es ¿qué? Pagarlo. Proverbios 22:7. Y si tienes la necesidad de pedir prestado algo, hermano, hermana, pídele a Dios. Ora a Dios que no pase nada con lo que pediste prestado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que, ¿qué, hermanos? Cuando uno va y pide prestado, hermanos, pierde, escuche esto, autoridad. Perdemos autoridad espiritual y nos convertimos en siervos. No sé si usted ha visto, a mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado, pero he visto en algunos reportajes o historias de gente que va a pedir prestada a las casas de empeño. Regularmente, hermanos, los tratan muy mal. ¿Sabe por qué? Porque tienen que soportar todo lo que sucede ahí, porque están necesitados del dinero y los tratan mal. Bueno, no vayamos tan lejos. Aquí en la comunidad que hay gente que se dedica a pedir o a prestar dinero. Usted va y le cobra el interés que quiera la persona, y tiene la necesidad, y la gente se tiene que aguantar a pagar ese interés de 15, 20 y hasta el 30%. Son maltratados. Por eso el texto dice: el que toma prestado es siervo, se convierte en esclavo, y perdemos autoridad espiritual. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Esto es muy importante, hermanos, porque Dios quiere un bienestar para su pueblo, para que crezcamos y seamos un pueblo que sea luz y sal en este mundo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Este capítulo 28, hermanos, nos habla de las bendiciones del pueblo de Israel. Este capítulo 28 nos habla que Dios le promete a su pueblo bendecirlo siempre y cuando pongan por obra y guarden sus mandamientos. Promete Dios bendecirlo en todas las áreas. Pero hay algo importante en el texto 12 que vamos a leer. Ponga su vista ahí. Habla de las bendiciones Dios. Te abrirá Jehová su buen tesoro,
el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Fíjese al final. ¿Y qué? Y prestarás a muchas naciones. ¿Me ayuda a leer? Fíjese el lugar que coloca Dios a su pueblo. Tú prestarás, pero tú no pedirás prestado. Esa es una promesa hermosa de Dios. ¿Cuándo sucede eso, pastor? Cuando comenzamos a poner los principios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Comenzará Dios a bendecirte de tal manera que no te veas en la necesidad de pedir prestado, sino que la gente vendrá y te buscará a ti porque Dios te ha bendecido. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué hermoso poder ver que en nuestra vida hay estabilidad económica y no necesitamos pedir, sino que a veces Dios nos coloca en el lugar para bendecir a otros. Amén. Y muchas veces esto no sucede porque hemos dejado esta área muy lejos de nuestras vidas. Mateo capítulo 5 versículo 42. Este punto de pedir prestado es amplio y es importante entenderlo a la luz de la palabra. Mateo capítulo 5 versículo 42. A veces me ha tocado recibir a personas que tienen necesidades y a veces han venido conmigo y me han dicho, bueno, ¿usted se llama fulano de tal? No, pues que sí. Mire, yo vine a pedirle prestado porque me dijeron que el cristiano siempre presta y siempre ayuda y son bendecidos por Dios. Y a veces ese tipo de personas o de frases son mal encausadas y mal enseñadas o aprendidas. Y todo con base al texto que vamos a leer, Mateo 5:42. Al que te pide, ¿qué? ¿Será así, hermanos, siempre? Alguien viene de afuera, no lo conoces y te pide, ¿tienes el deber de darle? ¿Usted qué cree? Pues aquí dice que sí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? Y muchas veces la gente que no es cristiana dicen, pues no, que muy cristianos. ¿Dónde está su fe? La palabra de Dios dice que si yo te pido, tú tienes que darme. Y algunos se aprovechan de ese término. Y a veces eso cae en chantaje. Bueno, para que no digan, pues le voy a dar. Porque entonces, ¿dónde quedamos como cristianos? No, que aman mucho a su prójimo y que no sé qué. Pero estos, hermanos, se saca del contexto. Vamos a leer un poquito atrás el texto 38 para entonces entender lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos en ese momento. Mateo 5:38. Ponga su vista ahí. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Por eso se conoce como la ley del talión, ¿verdad? Tú me haces y yo me la cobro. Me haces o me dices y yo te contesto. Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, dice el 39, comienza entonces una enseñanza, una ética cristiana más elevada de la que se conoce comúnmente. Y Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa ahí, pastor? Que si alguien viene y me golpea en la cara, yo le ponga al otro lado. Porque así dice literalmente, ¿verdad? Pero lo que quiere decir el texto, hermanos, es que si alguien te dice algo, alguien te ofende, no te sientas aludido de la ofensa. ¿Escuchó eso? Cuando Jesús dice, no resistáis al malo, es decir, cuando alguien viene a ti agresivamente, no te pongas al tú por tú con él. No. Si alguien viene violentamente y quizás es tu suegra, tu suegro, tu cuñada, tu hermano, no debes de contestar igual. Tú eres cristiano. Déjalo que él diga. No te sientas aludido o ofendido por lo que te está diciendo. A eso se refiere el texto. Amén. El 40. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también, ¿qué, hermanos? Y el principio es el mismo.
No te des por ofendido, porque si tú te das por ofendido, entonces entrará en un conflicto y una riña. Es lo que el texto está diciendo. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. En el tiempo de Jesús vivían bajo el gobierno romano. Estaba establecido de que un judío, si encontraba a un romano o un judío en la calle y llevaba una carga, tenía la obligación el judío de ayudarle a cargar esa carga al romano por 1 milla. Pero el principio es el mismo. No te des por ofendido si alguien viene y te agrede. Por eso el texto que encontramos, el 39, dice: no resistáis al mal. Y en esa línea, el 42 que leímos dice lo siguiente: al que te pide, dale. Pero el principio es: no te des por ofendido, ni por aludido cuando alguien quiere agredirte. Vamos a ver un segundo punto acerca de las finanzas: el que presta. Vamos a ir al texto de Deuteronomio capítulo 15, versículo 17. Deuteronomio capítulo 15, versículo 17. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Ya vimos el que pide prestado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el que presta, el que tiene la bendición de ayudar a otros. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Cuando haya en medio de ti menesteroso, la palabra ahí para entenderla sería pobre. Cuando haya en medio de ti menesteroso o alguien pobre, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcarás tu corazón, ni cerrarás contra tu hermano. ¿Qué dice, hermanos? Pobre. ¿Está conmigo ahí? Tenemos que saber distinguir y discernir cuando alguien tiene necesidad realmente, hermanos. Porque el texto dice: ni cerrarás contra tu hermano, ¿qué? Pobre. Pero no todos tienen la necesidad. A veces algunos quieren sacar provecho de las circunstancias y no actúan justamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir al texto ahí mismo. Bueno, seguimos con el versículo 8 en el pasaje de Deuteronomio capítulo 15. Vamos al 8. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti, Jehová, y se te contará por pecado. Se tenía la costumbre en la cultura judía que después de 7 años, alguien que pidió prestado algo, dinero o una cosa, en ese 7º año se condonaba o se perdonaba la deuda que se había adquirido. Entonces, muchos judíos, cuando iba a llegar ese año, pedían prestado, para que cuando llegaba el año se les condonara la deuda. Pero Dios es un Dios que nos pide que discernamos cuándo hay realmente una necesidad y cuándo no la hay. Y vamos a entenderlo un poco más con el Salmo 112:5. Salmo 112:5. Esto, hermanos, es vida práctica cristiana. Esto es para que cuando usted salga de aquí del templo y mañana lunes enfrente cosas como las que estamos viendo, usted ponga por obra la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice el Salmo 112:5. Ponga su vista ahí. El hombre de bien tiene misericordia y ¿qué? Y presta. El hombre de bien, el Hijo de Dios, tiene misericordia y presta. La pregunta es siempre, vea lo que dice el texto: gobierna sus asuntos ¿con qué, hermanos? Es decir, el hombre de bien tiene un criterio y juzga las cosas con justo juicio. Hermanos, Dios nos da sabiduría para saber en qué momentos sí podemos prestar y en qué momentos no. Porque no todos los que vienen a pedir prestados realmente entienden el apoyo que se da.
Y Dios nos pide a discernir, a tener que gobernar los asuntos con justo juicio y saber en qué momento sí y en qué momento no. Amén. Los veo pensativos, los veo atentos. Quiero pensar que Dios les está hablando, hermanos. Vamos a ver el tema de las deudas. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ya vimos el que presta y el que pide prestado. Ahora vamos a ver las deudas. Porque Dios quiere que su pueblo no viva oprimido, hermanos. Que seamos libres, que podamos servirle a Dios con libertad y no estemos oprimidos por las necesidades o las circunstancias del aquí y del ahora. ¿Usted lo tiene? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esta historia, hermanos, tiene una enseñanza profunda, principios bíblicos que tienen mucha enseñanza. Así que ponga atención en este pasaje del segundo libro de Reyes 4, versículo 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta mayor ahí, por decir así, profeta de Dios, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer le ocurre algo en su vida. Su marido muere. Y por lo que menciona el texto, quizás era un hombre que iba al día y debía algo, pidió prestado. Y dice la mujer: ahora vino los acreedores y me están pidiendo los intereses de la deuda de mi esposo. Y van con Eliseo. ¿Qué vamos a hacer, Eliseo? Mi esposo era tu siervo, te ayudaba, y ahora ya no está y la gente viene a tocarme la puerta. Vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué, hermanos? ¿Qué te haré yo? Es decir, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Yo qué tengo que ver con la necesidad que tienes? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Es decir, habla de una extrema pobreza. No había nada en la casa de esa mujer. Imagínense la escena. No tiene nada y tiene una deuda que pagar, y era tan grande que el que vino a pedirle los intereses le pidió los 2 hijos para pagar esa deuda. Difícil. No tengo nada sino una vasija de aceite. Ahora, pregunta: ¿le prestó Eliseo para pagar la deuda? ¿En lo que hemos leído? No. ¿Por qué? Porque no era su deber de Eliseo, ¿o sí? Esto es bien importante, hermanos. Esto es palabra de Dios. Versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué, hermanos? Cesó el aceite. Ponga en el texto 7 mucha atención. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, fíjese, la mujer vio un ¿qué? Un milagro. Comenzó a llenarse las vasijas de aceite. Eso es un milagro, algo extraordinario que no sucede regularmente o eventualmente. Dios actuó de una manera grande en la necesidad de esta viuda mujer con una deuda. Y la mujer va con Eliseo, al cual le dijo, fíjese lo que le dijo Eliseo: ve y vende el aceite. ¿Y qué? Qué palabra, ¿verdad? Sabe que muchas veces, bueno, no muchas veces, Dios conoce nuestra vida y nuestras necesidades. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido en tu venta de tlacoyos, en tu venta de tortas? Y perdón,
menciono ejemplos, de refrescos, de tomates, de cebollas. Dios te bendijo ahí, vendiste todo y tenías una deuda y en lugar de pagarla, te gastaste el dinero. ¿Ha pasado? Ha pasado. Dios ha hecho el milagro en tu vida y te ha suplido para que te pongas a cuentas y no has hecho, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es, hermanos? Vende el aceite y ¿qué? Y paga la deuda. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando estaba yo estudiando esto me acordé, de una historia de un pastor que me comentó? No me pasó a mí, me pasó a un pastor. ¿Sabe que, bueno, me pasó algo en la iglesia donde estoy? Vino una persona a visitarme y decirme: pastor, tengo una necesidad de un dinero, préstemelo. Bueno, realmente no es para mí, pastor, es para mi hijo, tiene una necesidad muy grande. Y le dijo a la persona: mire, yo me voy a jubilar muy próximamente, me van a dar una buena jubilación y yo le voy a pagar. Me comenta el pastor, y cuando me dijo el monto que le iban a dar, pues era 4 o 5 veces más de lo que me estaba pidiendo prestado. Y yo dije: bueno, se va a jubilar y ya me va a pagar. El pastor dice: ¿sabe qué, hermano? Yo le presté el dinero. Cuando la persona se jubila, ¿sabe qué hizo? Se compró una camioneta. Y es el día que no me ha pagado. Dios la bendijo. ¿Para eso? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para pagar la deuda. Mira, hermano, si ponemos esto por obra como cristianos, nos vamos a evitar de muchos problemas. Amén. Y vamos a estar en paz con Dios y en paz con nuestros prójimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Leamos el texto otra vez para que se lo aprenda. Vino el 7. Vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y mira, hermanos, que fue tanta la bendición que le sobró para vivir con sus hijos. Amén. ¡Qué bendición! ¿Cuántas veces Dios nos bendice y nos da Dios para pagar lo que debemos y para darle de comer en casa a la familia? Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que exaltamos, el Dios de la Biblia. El Dios que quiere que seamos sabios y prudentes, hermanos. Amén. Dios no quiere que nadie de su pueblo esté endeudado, sino que sea bendecido y sea un pueblo que glorifica a Dios con sus finanzas. Hemos avanzado y no podemos concluir, faltan algunos puntos, pero hermanos, vamos a dejarlo aquí con la enseñanza de Dios esta mañana. Amén. Esta palabra, hermanos, es práctica. Póngala por práctica en su vida y comenzará Dios a bendecir tu vida. Y como dice el texto, y prestarás tú, no pedirás prestado. Amén. Pongamos la palabra por obra y Él promete bendecirnos, hermanos.